SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Acceder a un cine con nuestras propias palomitas o a un festival con un bocadillo resulta cada vez más difícil. Por eso algunos clientes plantan cara y reclaman a los gigantes del entretenimiento que no les fuercen a consumir carísimos menús. Pero, ¿qué dice la justicia al respecto? Hoy vamos a hablar con un cliente que ha denunciado al Parque Warner de Madrid por obligarle a tirar la comida que llevaba en su mochila. Y ya les anticipo que el resultado no es el que él esperaba. También nos fijamos en el repunte de un servicio que tiene un nombre un tanto anticuado: las agencias matrimoniales, que viven una segunda juventud gracias a quienes no encuentran el amor ni en las redes ni en las aplicaciones de citas. Y vamos a hacerle una radiografía a la lectura en España para comprobar si los buenos hábitos lectores de la infancia se mantienen cuando llega la adolescencia y sobre todo en la edad adulta. Esto es Código de Barras. Empezamos. El negocio de los parques de atracciones ha remontado claramente tras la pandemia. Hoy suma casi 250 millones de visitantes en todo el mundo y empresas como Ferrari y Netflix planean la apertura de nuevos centros en diferentes continentes. España cuenta actualmente con dos de los parques temáticos más visitados del planeta: PortAventura, en Salou, en Tarragona, con casi 4 millones de clientes, y el Parque Warner de Madrid, con 2 millones en 2023. Parques cuyo negocio ya no se limita a cobrar entradas. Hoteles, merchandising, organización de eventos son algunas de las líneas más rentables que tienen esas grandes empresas, a las que se suma, claro que sí, la restauración. Las normas del parque dicen muy claramente que no se puede entrar comida al parque. Dicen que es por una razón de motivos de seguridad y todo lo demás. Para comer no se pueden traer ni bebidas ni comida, entonces hay que comer en el parque todo, y que cuando se llevan niños te dejan traer agua. Hemos visto el menú de aquí del oeste ya a 23 euros. El agua vale casi. Establecimientos como el Parque Warner y PortAventura prohíben acceder a sus recintos con comida y bebida traída del exterior, forzando a miles de usuarios cada día a consumir menús que, como escuchábamos, cuestan de media 20 euros por persona, pero pueden superar ampliamente esa cifra. Ricardo Aledo es abogado y cliente de uno de esos parques temáticos. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Interpusiste a finales de 2023 una denuncia contra la Warner por impedirte el acceso con unas hamburguesas en la mochila. ¿Qué razones te dieron para impedirte este acceso? Bueno, la verdad es que una vez que estaba en la entrada del recinto no me dieron ninguna razón en especial, simplemente me indicaban que son las órdenes que tenían dadas y que no se podía acceder ni con bebida ni con comida del exterior al interior del recinto. Luego sí que es cierto que una vez que interpuse la demanda contra el Parque Warner, pues ahí ya sí que dieron algunas razones más. En concreto, alegaron que eran por razones de higiene, de salubridad, de salud, los motivos por los que impedían a los consumidores acceder con comidas y bebidas del exterior. Higiene, salubridad y salud. Ayúdame a entender en qué interfiere una hamburguesa traída del exterior en la higiene, seguridad y salubridad de un establecimiento tan grande como es el Parque Warner. Pues la verdad es que es una muy buena pregunta. Lo que ellos fundamentaron a lo largo de todo el procedimiento judicial, en resumidas cuentas, es que el traer comida del exterior pues conllevaba que se introdujesen productos dentro del Parque Warner que ellos no tenían controlados y que pudiesen pues producir algún tipo de intoxicación alimentaria a algún usuario, y que al ser un producto que ellos no habían vendido, pues a lo mejor no tenían muy claro cómo atender ese problema de salud al desconocer el producto que había consumido pues el visitante. Uh-huh. Lo cierto es que al margen de esto ellos aportaron un informe económico donde desglosaban cuáles eran los ingresos del Parque Warner por la venta de comidas y bebidas en el interior del recinto. Evidentemente la cifra de este informe era millonaria. Entonces, ¿Cuál era la cifra?
No puedo indicar la cifra porque esto es información confidencial con respecto al Parque Warner, pero sí puedo indicar claramente que era una cifra millonaria, es decir, superaba los millones de euros, claramente. Dices, no pueden controlar los productos que se traen de fuera y que podrían, de alguna forma, podemos entenderlo, interferir con la cadena de higiene en los restaurantes. Si es que alguien se introdujera dentro de esas cocinas de la Warner para manipular alimentos. Pero es que el propio parque sí permite la introducción de algunos alimentos bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, productos para personas con celiaquía o también potitos para bebés. Me pregunto si el mismo principio de higiene, salubridad y seguridad que aplica para un bocadillo que uno trae de casa no aplica para la comida para celíacos o para la comida para bebés. Pues efectivamente, esta fue una de las cuestiones que yo planteé en el juicio. Y a fin de cuentas, lo que vino a señalar el juez en la sentencia es que, más allá del motivo alegado por el Parque Warner, sí que quedó como un hecho probado que las razones que realmente estaban llevando al Parque Warner a tomar esta decisión, que nos impedía acceder con comida y bebida del exterior a los usuarios del parque, no era una razón que se fundamentase tanto en medidas de salud e higiene, sino que se fundamentaba en una premisa puramente económica. Porque a fin de cuentas, la nulidad de esta cláusula para el Parque Warner pues hubiese hecho que se redujesen sustancialmente los ingresos. La justicia recientemente ha emitido sentencia dando la razón al Parque Warner con esa cláusula de higiene y seguridad, asegurando que no es una cláusula abusiva, porque los visitantes siempre pueden salir del parque para consumir fuera de las instalaciones los bocadillos que traigan o pueden beber agua de una manera gratuita en sus instalaciones. ¿Está de alguna manera la justicia encubriendo una práctica que tú sí que consideras abusiva? Bueno, ya no es solo que yo considere que esta práctica es abusiva, sino que el propio defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, emitió un dictamen jurídico en el que señalaba que esta cláusula era abusiva, que esta práctica era ilegal y que no se podía impedir a los consumidores acceder con comida del exterior. Ya no solo que lo dijese el defensor del pueblo, sino que hay múltiples informes del Consejo de Consumidores Usuarios y del propio Ministerio de Consumo, en este caso relacionado con las salas de cine, que es un supuesto bastante semejante al de Parque Warner, que vienen a indicar exactamente lo mismo, que este tipo de cláusulas son abusivas y que no se puede limitar el acceso de los consumidores con comida que ellos traigan de casa. El juez de primera instancia pues no parece estar de acuerdo con estos informes y estos argumentos, pero que un juez de primera instancia no esté de acuerdo no significa que a lo mejor otro juez de instancia no pueda verlo de una forma distinta. Entiendo que eso quiere decir que vas a recurrir la sentencia. No, en principio no tengo pensado recurrir la sentencia por varias razones. Lo cierto es que si bien no estoy de acuerdo con la argumentación que da el juez en la sentencia, sí que es cierto que él pues da unas razones que están en cierta manera justificadas, porque a fin de cuentas existían argumentos para dar la razón tanto a una parte como a la otra. Es decir, fue un juicio que estuvo bastante reñido. El Parque Warner contrató los servicios de un despacho de abogados pues bastante relevante, con bastante influencia en lo que viene siendo la Comunidad de Madrid y a nivel nacional también. Y también es cierto que, lógicamente, yo no cuento con los mismos recursos económicos que cuenta el Parque Warner a la hora de litigar. Ellos cuentan con un ejército de abogados, un despacho que tiene a lo mejor más de 300 abogados, y yo solo soy yo. Pues es un claro ejemplo de un David contra Goliat. Entonces, bueno, pues uno llega hasta donde llega. Bastante creo que he conseguido al hacer que el defensor del pueblo se pronuncie sobre esta cuestión y dé la razón a los consumidores usuarios. Y aunque en este caso no se haya conseguido, pues ahí quedan estos dictámenes que pueden servir a muchas asociaciones de consumidores y usuarios en el futuro para demandar casos que sean semejantes en otros parques de atracciones, en otras salas de cine o en otros establecimientos que ejerzan una actividad semejante. Pues Ricardo Aledo, abogado y cliente de ese Parque Warner que interpuso la demanda contra la empresa por haberle prohibido la entrada al recinto con comida traída desde el exterior. Muchas gracias y suerte en el futuro. Muchas gracias. Hacía referencia a nuestro oyente Ricardo a algunas asociaciones de consumidores que quizás en el futuro puedan beneficiarse de este caso que le ha llevado ante la justicia. Una de ellas es la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro, Acusval, que hace unos meses presentó otra denuncia contra ese mismo parque, el Parque Warner, ante las autoridades de consumo de la Comunidad de Madrid. En ese caso, no solamente por la prohibición de introducir comida, sino también por la extralimitación de sus vigilantes de seguridad que registran y tiran a la basura la comida que portan algunos usuarios en sus mochilas. Jesús Paniagua es el presidente de Acusval. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Gracias a vosotros por contactarnos. Jesús, ¿cuál es la normativa, si es que existe una normativa que regule la introducción de comida y bebida del exterior en esos festivales, cines y también en estos recintos de entretenimiento? Pues mira, normativa, según nos dice el propio Parque de Atracciones de Madrid, que es también al que pertenece Parque Warner, dice literalmente que no hay ninguna normativa que impida llevar comida o bebida en las instalaciones de estos recintos. Sin embargo, se amparan en un decreto, el 86-2013, pero que es solo del Gobierno de Canarias. Es la única normativa prohibitiva al respecto. En este sentido, lo que se está haciendo es ampararse en el derecho de admisión, en las normas que regulan el derecho de admisión. Pero nosotros consideramos que la prohibición de consumir comidas y bebidas en estos tipos de festivales, conciertos o parques de atracciones es completamente abusiva. El derecho de admisión no lo ampara todo. No pueden decir que se prohíben comidas, no pueden decir que se impide el acceso por tu raza, por tu religión o por si llevas gafas. Es lo mismo exactamente. Entonces es una abusividad que se ha contemplado así en distintas sentencias ya y un informe de la Ecosán del año 2017. Bueno, de hecho, ha habido sentencias judiciales que han dado la razón a los clientes de varias cadenas de cines que pretendían entrar a las salas y lo lograron, o al menos eso es lo que la justicia finalmente les ha dado la razón, pretendían entrar a las salas con sus propias palomitas y su bebida traída de casa. Claro, uno no puede entender muy bien cómo puede amenazar la seguridad o la higiene de un establecimiento tan grande como un cine el que alguien traiga sus propias palomitas de casa cuando no está obligándole a otros clientes a consumirlas. Es cierto, se amparan en que existe cierta peligrosidad de que pueden ser objetos peligrosos, pero una bolsa de palomitas son las mismas palomitas peligrosas que las que te están vendiendo en la zona de restauración del cine, por poner un ejemplo. Entonces no se entiende de ninguna manera que se pueda impedir el acceso con este tipo de comidas o de aperitivos. El caso de los festivales de música es especialmente sangrante por la cantidad de dinero que generan esos eventos que en muchas ocasiones pueden llegar a beneficios que superen incluso al de las propias entradas de los festivales. ¿Se comprende que tengan una licencia de espectáculo musical cuando en realidad generan más beneficio con la hostelería? Pues no se comprende. Para ellos está muy bien el negocio y el que quiera consumir comidas o bebidas allí lo puede hacer perfectamente, pero también igual que se puede consumir una cosa que allí te venden, puedes llevártela de tu casa. Eso es lo razonable y lo que no sería abusivo. Pues Jesús Paniagua, presidente de Acusval, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por haberse pasado una vez más por Código de Barras para tratar de disipar las dudas de nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros. Por supuesto, nosotros en Código de Barras hemos pedido una entrevista con los responsables del Parque Warner, pero la empresa matriz, Parques Reunidos, ha preferido guardar silencio, de manera que nos quedamos con las ganas, aunque mantenemos nuestra invitación, de que nos expliquen de qué manera amenaza una botella de refresco, como las que se venden dentro de las instalaciones, la seguridad de los clientes del parque, o por qué la comida para celíacos o los tarritos de un potito de bebé son potencialmente menos dañinos para la higiene del parque. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER.
Encontrar una pareja sentimental, una compañera o un compañero de vida no es en absoluto una tarea sencilla. La mayoría de los españoles recurren a las redes sociales y a las aplicaciones de citas como la vía principal para tratar de buscar una pareja estable, pero cada vez son más los casos de usuarios y sobre todo de usuarias que abandonan esa búsqueda digital sin encontrar el amor. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. El plantón a las apps de citas no significa que la gente haya renunciado por completo a tratar de encontrar esa media naranja que muchos y muchas ansían. De hecho, muchas personas acaban regresando a métodos más tradicionales para encontrar pareja. Hoy hablamos de las agencias matrimoniales que viven una segunda vida. O al menos eso es lo que nos ha contado Carmen del Valle, directora de la agencia matrimonial Harmony, que me recibe en un centro de negocios de Majadahonda. La salud de las agencias matrimoniales en este momento te puedo decir que es excelente y estamos al alza, digamos. Si bien en un primer momento es cierto que las aplicaciones desplazaron a las agencias matrimoniales que quedaron relegadas a un segundo plano, se vuelve al servicio personalizado y al trato directo. Tras hablar de la buena salud, pasamos al nombre, totalmente obsoleto, me dice Carmen. Lo de agencia matrimonial ya no tiene nada que ver con la realidad, porque el objetivo de quienes se acercan a nosotros, me cuenta, no es necesariamente el matrimonio, sino encontrar una pareja, un compañero o compañera de vida. Así que me intereso por saber quiénes acuden hoy, en la época de Tinder y de Mythic, a una agencia. Por un lado, hay un porcentaje que no ha entrado en aplicaciones por tema de privacidad y luego hay otro porcentaje importante que lo ha probado y nos cuentan todos los días experiencias muy negativas y han acabado muy hastiados y muy frustrados y a veces con problemas serios de autoestima. O sea, hay un fenómeno como es el ghosting que está a la orden del día y que cuando te pasa más de una vez acaba afectando a tu autoestima y aquí es todo más transparente y más seguro. Trato personalizado y confidencialidad frente a la obligación de contar públicamente quién eres, qué buscas y poner tu foto en una aplicación. En Harmony acostumbran a desplazarse al domicilio, al despacho o a quedar con sus clientes en un lugar donde ellos se sientan cómodos. Hay un primer filtro para buscar pareja de la mano de profesionales, es el precio. Tenemos distintas modalidades de contrato que varían en función de la duración del mismo, que va desde 6 meses a 1 año y medio. El rango de precios, que en sí es un buen filtro, partimos de 2.000 euros, entre 2.000 y 6.000 euros. Y ese precio marca también el perfil. Nos dirigimos a un público con un nivel sociocultural alto o medio alto, se puede decir. Nuestros clientes normalmente tienen un nivel académico alto, son universitarios, hablan idiomas, digamos que tienen mundología, muchos de ellos han trabajado en el extranjero, han viajado mucho y realmente tienen una vida plena, pero no tienen el tiempo para buscar a su pareja compatible. Y tampoco es fácil en los círculos en los que se mueven a diario encontrarlo. Me ha gustado ese término de mundología. Sí, vamos a lo concreto, Sonia. ¿Yo cómo puedo buscar pareja a través de una agencia? No sé si llamo por teléfono para informarme y si es así, a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla? Pues mira, en esa primera conversación telefónica ellos te van a informar de sus servicios y de sus precios, que ya nos avanzaba Carmen. Te piden además unos datos básicos y si sigues interesado te envían un formulario que tienes que reenviar antes de la primera entrevista personal. Para poder tener más detalles de vuestro perfil y del perfil que buscáis, también asegurarnos de que vuestras expectativas son realistas, porque en ese formulario sí detectamos si realmente está equilibrado lo que uno ofrece con lo que busca. Y si no es así, pues lo comentamos antes de la entrevista personal para no hacer perder el tiempo a nadie. Lo siguiente es la entrevista personal, donde ya tienes que contar más cosas. Le propongo a Carmen que simulemos ese momento, que imagine que yo voy a buscar pareja. A mí me gusta empezar preguntando ¿qué te gustaría encontrar? Una persona pues afín a mí, que tenga pues estudios universitarios, una franja de edad determinada, que puede ser 4 años por arriba, 2 por abajo más o menos,
Y supongo pues una persona activa, una persona a la que le guste viajar, que le guste la cultura, que le guste el cine, el teatro. ¿Sería fácil? Es el perfil al que nosotros nos dirigimos y te puedo decir que tenemos muchos candidatos que pueden encajar. Sí me gustaría saber, Sonia, ¿cuáles serían tus líneas rojas en la persona que te gustaría encontrar? Es complicado, pero fíjate, yo creo que iría por un tema sobre todo de que tendría que ser una persona tolerante. Entonces no me gustaría los extremos en ningún punto de vista, ¿no? Ni extremo religioso, ni extremo político, tampoco que tuviera hijos pequeños. Sería también un hándicap importante para mí. Está muy bien por tu parte porque muchas veces nos lo ponen muy difícil, con muchos requisitos muy rígidos. Pues los hombres son un poco pesados con el tema de la edad, que muchas veces además es curioso porque a más mayores más diferencia de edad buscan. En algunos casos tenemos que decirles que no les podemos ayudar. Sí creo que el hombre es más visual y para él el físico cuenta mucho. Las mujeres suelen tener un requisito que también nos lo complica a veces, que es una determinada estatura. Muy rígidas. Son de la opinión que el hombre tiene que ser más alto, que ellas se miden añadiendo el tacón que piensan llevar. Sí. Y a veces si son demasiado rígidas y se limitan a una estatura muy concreta, pues también preferimos honestamente decirles que no les podemos ayudar. Además pensamos que hay que tener en cuenta el perfil en conjunto, no detalles tan concretos, ¿no? Porque llegan a pedirte color de ojos o de pelo o algo así. Sí, y eso claramente más los hombres. Claro, en España los ojos claros tienen mucho éxito. Bueno, Sonia, parece que se lo has puesto sencillo, pero por lo que contaba la directora de esta agencia, llegan algunos clientes con demasiadas líneas rojas o con ideas muy rígidas. Más allá de decir que no pueden ayudarles, en ocasiones me imagino que sucederá. ¿Cómo se abordan ese tipo de problemas? Pues mira, ahí empieza el trabajo de Vicky Matos, psicóloga sanitaria, que intenta modificar algunos patrones de comportamiento para que la búsqueda de pareja tenga éxito. Su tarea consiste en esto. Trabajar un poco el tema de las habilidades sociales, de comunicación, también en los posibles traumas o experiencias pasadas que pueden estar sumando en negativo y que deben ser atendidas. También en temas de autoestima. También trabajar en la tolerancia a la frustración, cómo encajo el rechazo, el no sé si va a funcionar, bueno, y sigo sumando, ¿no? Seguimos sumando porque hay trabajo también para intentar flexibilizar las llamadas líneas rojas. A veces también tengo que ayudar al cliente a romper con la negatividad, ¿no? El cual no como respuesta inmediata. Si no mide 1,73, pues para afuera. Si no gana tanto al año, si no se ha comprado una casa y está en propiedad, o si no tiene un estilo de vida tal cual, entonces ya no me vale ni doy oportunidad. Entonces trabajar esta negativa, resistencia al cambio, porque nos da miedo cambiar, nos da miedo lo desconocido. No sé si a Alicia le daba miedo lo desconocido, pero lo cierto es que la cincuentena, divorciada y con hijos, decidió apuntarse en Harmony. Buscaba una relación seria y nos ha contado su experiencia. Lo primero que le pregunto es cuáles eran sus exigencias y sus líneas rojas. Mis exigencias básicamente eran que fuese una buena persona. Aparte de un poco pues ciertas similitudes en nuestro carácter, que también son importantes en la educación, en la forma de ver la vida y bueno, básicamente eso, que fuese una buena persona. ¿A cuántas personas conociste? A una. O sea que fue... A la primera. Acierto total. Totalmente. Ha sido... Y en ese primer encuentro con la persona que ahora es tu pareja, ¿tuviste dudas? ¿Qué es lo que hace que tras ese primer encuentro ya no tengas más citas? Bueno, yo iba muy reticente, muy nerviosa, confianza cero en la cita. Esa era mi predisposición, que era muy mala. Pero es verdad que cuando nos vimos fue algo como, pues anda. Para empezar, pues la primera impresión fue muy buena.
Y bueno, estuvimos tomando algo, hablando, y ahí es cuando ya sí que empiezas a ver que sí que te apetece. Me propuse ir a cenar, pues ampliamos la cita, que en principio era tomar algo, un café, y continuamos, alargamos un rato más. Cuando nos despedimos, sí que es verdad que te vas dándole vueltas, ¿no? Y bueno, continuamos hablando desde el mismo día que nos conocimos, no dejamos de hablar un solo día. Y él ha sido, me ha enseñado, me ha mostrado una persona que es maravilloso. Y entonces ante eso, pues es muy difícil no, pues eso, darle una oportunidad, que es lo que también Lucía y Carmen me decían. Hay que darse una oportunidad, y la verdad que bueno, sí, así ha sido. Parece que Alicia está enamorada o enamoradísima, ¿no? Sí, se desprende de cómo cuenta las cosas, ¿verdad? Tiene mariposillas en el estómago. Seguro que sí. Su experiencia, desde luego, ha sido un éxito. A ella le ha ido bien, objetivo cumplido. Pero, en general, ¿cuál es el porcentaje de éxito de esta agencia y de las que hay en el mercado en España? Pues mira, según la directora, un 80% de clientes consigue encontrar pareja. Ese dato, el 80%, es el que también facilitan otras agencias que hemos consultado. Y mira, para acabar me gustaría comentar un detalle que yo creo que es interesante. Mientras en las aplicaciones es necesario y hasta imprescindible desde hace ya algún tiempo subir a tu perfil al menos una foto actualizada, en Harmony las parejas acuden a ese primer encuentro sin haber visto una foto del otro. O sea, que a ciegas. Pues prácticamente a ciegas, les dan 4 datos solamente de su físico, no les cuentan, no lo han visto para nada, ¿no? Uh-huh. Ellos nos dicen que aunque la atracción física realmente es importante, no prioriza la imagen. Dice que le da más importancia a que los perfiles se ajusten a un estilo de vida, a una personalidad. Tal vez ahí radique el éxito, ese 80% de éxito, ¿no? Sonia, muchísimas gracias. A ti, Fernando. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. Little Debbie's from the corner store, car bruises at Hillside, drinking that fruit punch on a Saturday. Brandon dancing on the front porch, his big brother was George. He'd always borrow my tapes and lose them things. Going down to the community center, rock, paper, scissors, cause you know the winner would be the first to play Nintendo 64. In the summertime, on the south side, it's alright. In the summertime, Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. all the crackheads and prostitutes on a Rosedale. My father said go straight home. Oh, I can't help. Abrimos ya nuestro consultorio. Esta semana nos acompaña José Carlos Cutiño, asesor jurídico de la OCU. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar con ustedes. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Edurne desde Navarra. Según nos ha contado, tuvo una avería en el latiguillo de un grifo dentro de su casa y cuando le preguntó a la administradora de su finca si esa avería se la podía cubrir el seguro de la comunidad, esta le respondió que no. No satisfecha con esa respuesta, nuestra oyente preguntó directamente a la aseguradora donde tiene la póliza su comunidad, a Mafre, y allí le afirmaron que el incidente sí se lo cubrían. Es más, fueron a arreglarle la avería en su domicilio, pero ahora Edurne se encuentra con un problema y es un problema que no esperaba. Recibo en mi móvil un mensaje en el que se me había anulado el expediente de mi siniestro y se había abierto otro por cuenta y riesgo de la gerente, mintiendo y alegando grifo roto para que me cargase a mí todos los costes del siniestro. O sea que, según nos cuenta la oyente, la administración del edificio ha abierto una incidencia distinta, paralela, para que tenga que ser Edurne quien corra con los gastos, con ese coste de la reparación y no el resto de los vecinos a través del seguro comunitario. Y aquí te planteo dos preguntas, José Carlos. La primera, ¿un seguro de una finca, de una comunidad, cubre averías de puertas para adentro como la de ese grifo dentro de la casa de Edurne? Y una segunda consulta, y es que una vez aprobada y reparada
la avería. ¿Puede la aseguradora dar marcha atrás, abrir un nuevo expediente y cargarle ahora sí los gastos a Edurne? Bueno, realmente nos encontramos en un supuesto un tanto extraño. Normalmente el seguro de la comunidad no va a cubrir reparaciones en las instalaciones particulares de ninguno de los comuneros. Es decir, el seguro de la comunidad va a cubrir las reparaciones que se efectúen sobre instalaciones comunes, normalmente las tuberías generales y los bajantes generales, es decir, un latiguillo de un cuarto de baño, sea un latiguillo o un grifo, es decir, es instalación interior, y en todo caso quien lo cubriría sería el seguro de la propia vivienda, y lo cubriría en la medida en que esté contemplado en la póliza y evidentemente cubriría los daños que causara a terceros, ¿no? En este caso sería quien aseguraría esa responsabilidad civil. Por lo tanto, resulta un planteamiento un poco extraño de la cuestión y extraño también que Mapfre asumiera como propio, siendo un seguro de comunidad, una avería en el interior de una vivienda. Evidentemente, la segunda cuestión está con la anterior. Si se ha producido una reparación que realmente no tendría que haberse ejecutado, quien tendría que correr con esos gastos es el propio titular, si es cierto que no ha sido informado previamente de esta posibilidad, con lo cual difícilmente van a poder pasarle, ya que no se le ha presupuestado, ya que no se le ha facilitado una información clara sobre su derecho a tener esta prestación, esta cobertura, o no tenerla, no debería de perjudicarle posteriormente, porque si no, esta persona obviamente hubiera recurrido a su seguro o al fontanero que le hubiera dado la gana y que le hubiera ofrecido los mejores precios, con lo cual yo veo complicado, aunque se pueda repetir de alguna manera el gasto realizado, veo complicado que se le pueda exigir a la afectada. La siguiente consulta nos la ha enviado Fernando desde Asturias. Tiene que someterse a una colonoscopia para la cual le exigen tomar previamente un producto de limpieza intestinal. Su aseguradora considera que ese producto es un medicamento y esa es la razón que alega para no reembolsarle el dinero a nuestro oyente. En todo momento cualquier médico diría que esto no es un medicamento, sino que es un producto, como ya he dicho, preparatorio de la colonoscopia. El producto es caro, son 50 euros por cada una de las sesiones. Yo ya he hecho 3 colonoscopias y me imagino que hay un colectivo muy importante de personas a partir de una edad que realizan colonoscopias y no les abonan la cantidad de las aseguradoras. Lo que a Fernando parece que le gustaría saber es si ese producto, ese laxante requerido, debe considerarse o no un medicamento y si por lo tanto tiene derecho a que le devuelvan ese gasto. Evidentemente, cualquier producto que se utiliza de cara a cualquier tipo de intervención, de actuación diagnóstica, normalmente suelen ser medicamentos. En este caso creo que estamos hablando de un laxante, ¿no? Ese preparatorio es un laxante y en estos casos incluso muchas veces es necesaria la receta médica para poder acceder a los mismos. Aquí el elemento diferencial, cuando se trata de seguro, lo que está cubierto es lo que dice la póliza que está cubierto. Es decir, que podríamos encontrarnos en los dos escenarios en función de la cobertura del seguro de salud que esta persona tiene contratado. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que normalmente los seguros de salud no cubren los medicamentos o solo cubren lo que se pueden denominar como medicamentos hospitalarios. Cuando se tratan de medicamentos preparatorios que se consumen con anterioridad al ingreso hospitalario, pues se puede dar esta circunstancia, que se considere que es un medicamento no incluido dentro del proceso diagnóstico que está contemplado por la póliza y que por lo tanto hay que pagar aparte. Pero como digo, esto hay que irse directamente a la póliza para poder determinarlo. Evidentemente suele ser un medicamento, un laxante específico para preparar esa colonoscopia, pero su condición de hospitalario o extrahospitalario puede ser la que determine la cobertura por el seguro de salud o no. La última consulta esta semana la ha enviado Abubakar. Hace varios meses contrató un servicio de estudios online en una plataforma digital llamada Formación Universitaria. La sorpresa le llegó cuando fue a conectarse a las clases y vio que no había profesores. Y cuando accedía a la página, lo único que veía son los libros que tengo en casa. No había profesores. Si tenía que consultar una cosa, me mandaba el enlace, me lo mandaba por YouTube. Estuve pagando, hasta el final que me cansé y les llamé y me dicen que el curso está así y bueno, me torean.
me torean. Y no he podido recuperar el dinero, ni estoy consiguiendo hacer el curso, que yo quería hacer el curso. José Carlos, no sé si en este caso estamos ante una posible estafa y si es así, si nuestro oyente debería denunciarla en comisaría o mejor buscar mediación. Bueno, aquí hablar de calificarlo desde el punto de vista penal es complejo. Podemos estar hablando de un incumplimiento contractual más bien, o de un contrato defectuosamente cumplido por el prestador del servicio. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es irse a toda la documentación de la contratación del curso para saber exactamente qué es lo que nos están vendiendo. Evidentemente, si hablan de tutores a disposición de los alumnos, de clases online, pues esto es lo que le tienen que dar. No sirve un vídeo con un enlace a YouTube que está pregrabado, ni sirve un contestador automático. Evidentemente, el consumidor está en su derecho de exigir el producto que se le ha vendido, aparezca en el contrato o no aparezca, siempre que haya un soporte informativo, que suele ser el folleto publicitario de ese curso, donde se especifique que va a recibir una serie de servicios. Por lo tanto, si eso estaba así contemplado, si esta persona pues tenía esas expectativas generadas por la publicidad y por el contrato, está en su derecho de exigirlo. Por lo tanto, si no se presta, lo que podrá hacer es hacer valer la responsabilidad, en este caso, primero el incumplimiento del contrato con devolución del importe del mismo, que parece que además estaba financiado, con lo cual habría que rescindir el contrato y rescindir a su vez el contrato de financiación, haciéndose cargo de ello el propio centro de formación. Y por otro lado también exigir posibles daños y perjuicios de carácter contractual por una inadecuada prestación de ese servicio. Pero en cualquier caso, como te decía al principio, va a depender de que efectivamente la naturaleza del servicio se corresponda con las expectativas que a él se le habían generado y que tenga soporte documental para así acreditar. José Carlos Cutiño, como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa para responder las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Gracias a vosotros siempre. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. I don't miss the world, not the way it was. I can't get there. Try to think of it, always at a loss. I can't get there. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got this. I'll still be here when you come back from space. I will listen for you at the door. Take forever off anytime you want. I'll save your place. If anybody asks, I'll say you're coming back. We'll just have to wait. Sometimes I wanna drive around and find you and act like it's a random thing. I always wonder if you ever feel like I do. What are the chances of this happening? I'm not over it, don't know what it is. I can't get there. Something's wrong with me, like it always is. I can't get there. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got this. Everything's orchestrated, follow the arrows. Let's meet where we used to in Alphabet City. I'll still be here when you come back from space. I will listen for you at the door. Sometimes I barely recognize this place. When you're with me, I don't miss the world. Código de Barras. El consumo
con buena música. Hace 2 meses, en su discurso de ingreso en la Real Academia, el escritor Javier Cercas nos dejaba una interesante reflexión acerca del placer y la lectura. Además de un placer, la lectura es una forma de conocimiento de uno mismo y de los demás, exactamente igual que el sexo. Por eso, cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo primero que se me ocurre es darle el pésame, acompañarle en el sentimiento, igual que si me hubiera dicho que no le gusta el sexo. Aclarado esto, yo me pregunto, ¿existe algo más útil que el placer o que el conocimiento? No digamos que el conocimiento placentero. Precisamente de eso queremos hablar hoy, del conocimiento placentero que aporta la lectura. Raquel García, compañera de la sección de Cultura de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bayo. Según la encuesta que hizo en noviembre 40dB con motivo de la Feria del Libro de Guadalajara, el 43% de las personas había leído en el último año al menos 5 libros. El 11% habían devorado más de 10 títulos y solo el 5% de los encuestados, los lectores y las lectoras, habían pasado de los 20 títulos. ¿Tú dónde te sitúas en ese barómetro? Bueno, yo en el 5%, pero porque el trabajo obliga. He estado leyendo los últimos años más de 20 libros, si no estaría más o menos en la mitad. O sea, que eres una superlectora. Superlectora, siempre. Y te he convocado hoy no para hablar de tus hábitos de lectura, sino de los hábitos de lectura de los españoles, porque hace unos días se publicaba ese barómetro que elaboran pues los profesionales de la publicación. Es que básicamente una radiografía de nuestras bibliotecas y de nuestras librerías, Sí, ¿no? son buenos datos, Bayo. Es un buen momento para la lectura en nuestro país, donde se lee más y también se compran más libros. Es una tendencia ascendente que llevamos viendo desde la pandemia y que se mantiene y que sigue subiendo. Ya el año pasado habíamos alcanzado la media europea, aunque todavía estamos lejos de los países más lectores, pero este año por primera vez hemos superado el 65% de población que lee por gusto. Un éxito de todos, decía en la presentación el ministro Urtasun. Escuchamos. Un año más constatamos, como acabamos de ver, con los datos en la mano, que el hábito lector en la sociedad española se arraiga y crece, tendencia que se viene consolidando en los últimos ejercicios. Es un triunfo colectivo, como sociedad, del que este Ministerio de Cultura se siente orgulloso, parte activa. Bueno, vamos con esos buenos datos, Bayo. Más del 70% de la población española ha leído el año pasado. Esos son 2 puntos más respecto al anterior barómetro. Y el 65,5% ha leído en su tiempo libre. Es la primera vez desde que se hace la encuesta que se alcanza esa cifra. Daniel Fernández es el presidente del gremio de editores que elabora el estudio. Las cifras medias de lectura y el número de lectores españoles ha seguido creciendo durante estos 15 años. Ha habido un impulso fundamental que no hubiéramos deseado, que es la pandemia, pero los datos son especialmente buenos. Es decir, primero, el 70,3% de la población española dice que lee por ocio, no por obligación profesional, pues eso, al menos un libro al año. Si le incluimos el cómic, nos vamos al 72%. El 72% de la población española que sea lectora, en un país que no hace tantos años, hace apenas un siglo, tenía más de un tercio de la población analfabeta, incapaz de leer y escribir, pues es un dato buenísimo. El porcentaje de lectores frecuentes se mantiene en cifras superiores al 50%. También se reduce el de españoles que no leen nunca o casi nunca, situándose en el 34,5% de la población. La falta de tiempo sigue siendo el principal motivo de aquellos que no tienen la lectura entre sus actividades habituales. Es un problema estructural, decía el ministro, que vinculaba con problemas como la conciliación. Nos hace falta más tiempo para leer más. Una afirmación que nos conduce de inmediato a algunas reflexiones urgentes y de actualidad sobre las horas de trabajo, la conciliación, los cuidados y la salud mental. Además, entre las franjas de la población que aducen falta de tiempo para no leer, es sobre todo la población que está en edad de trabajar la que aduce falta de tiempo para leer. Por lo tanto, más tiempo libre es sobre todo más tiempo de calidad, más tiempo para leer y también más tiempo para la cultura. Y esa evidencia vincula sin duda los índices de lectura de una sociedad con los índices de bienestar. Esos índices de lectura, Raquel, que según el barómetro de hábitos parece que respaldan la idea de que los jóvenes sí leen y cada vez lo hacen en mayor medida. Sí, es uno de los datos más destacados del barómetro. Si nos fijamos por franjas de edad, el estudio rompe con ese mito de que los chavales no leen, sobre todo teniendo en cuenta que son edades en las que hay que competir con las pantallas. Pues bien, según la encuesta, los jóvenes entre 14 y 24 años se sitúan 10 puntos por encima de la media nacional. Un 75,3% lee en su tiempo libre. La lectura
infantil continúa siendo muy mayoritaria, con una tendencia al alza en las casas con niños menores de 6 años, cuyos padres les leen libros. El porcentaje es del 78%. Son 2 puntos más que el año pasado. Y también crece, ojo, la población lectora entre los de más edad, los de más de 65 años. Desde 2017 ha subido más de 10 puntos hasta situarse por encima del 55%. ¿Y aquí también se nota algún tipo de brecha socioeconómica en los hábitos de lectura? Sí, las cuestiones socioeconómicas, también las cuestiones de género, siguen diferenciando a los lectores. Las mujeres leen más que los hombres, también leen más las personas con estudios superiores, aunque es muy destacado cómo han aumentado los lectores con estudios primarios, que han llegado al 39,5% de la población lectora. Por comunidades, las más lectoras se sitúan a la cabeza Madrid, Euskadi, Cataluña, Navarra, La Rioja y Galicia, y las que menos, Extremadura, Canarias y Cantabria. Y un dato interesante para terminar sobre la lectura en soportes digitales. Tras años de estancamiento, el dato sube hasta rozar el 32%. Se lee por este orden en ebook, en el ordenador y en el móvil. Raquel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Alba Carballal es escritora y editora, además de autora de Bailaréis sobre mi tumba. Alba, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos comentaba Raquel sobre esa importancia que tiene el arraigo de los buenos hábitos de lectura desde muy chiquititos, desde casa. Cuando los críos ven leer en casa, toman ese hábito de una forma mucho más destacada. Pero ¿cómo lo mantienen luego a lo largo del tiempo? ¿Tú tienes alguna clave? No sé, yo te puedo contar lo que sucedió en mi caso, ¿no? O sea, yo creo que por un lado lo que tú acabas de decir es fundamental. Por mucho que se diga o que desde casa se intente inculcar que a los chavales que lean y tal, el ser humano funciona por imitación, y la mejor forma de asegurarse de que un niño lea es que vea a sus padres y a sus figuras de referencia a leer, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues yo dudo mucho siempre de la eficacia, de la posible eficacia de las lecturas obligatorias, y creo que lo mejor que puede pasar es que haya libros a disposición con temáticas muy diversas, que el chaval o chavala pueda acceder a una biblioteca pública bien nutrida, y que sobre todo nunca sienta como el peso de la censura previa o posterior sobre sus hombros, sino que pueda como trazar esa línea con cierta libertad, ¿no? Pero en estos tiempos de tanta tecnología en la mano, con el teléfono móvil, con la tablet, con los ordenadores, se producen muchas distracciones. Sobre todo pienso en cuando uno llega a la edad preadolescente y adolescente, quizás ese tren de la lectura que le ha acompañado durante la infancia se pierda en algunos casos. Y sin embargo, Raquel nos decía que la mayoría de los adolescentes, hasta llegar a la edad de casi 25 años, mantienen unos hábitos de lectura muy altos. ¿Estamos triunfando en ese campo? ¿Crees que de alguna manera esta es la constatación de que si se generan buenos hábitos desde pequeños, se mantienen luego en la adolescencia y en la posadolescencia? Bueno, fíjate que esto de las distracciones en realidad nos pasa un poco a todos, ¿no? Y además es algo que cuando identificas como un foco de estrés, de ansiedad, creo que está muy vinculada a esta hiperconexión, ¿no? A ciertas, no sé si llamarlas patologías, pero bueno, sí a ciertas maneras de estar en el mundo poco placenteras. De repente lo que tendemos es a buscar la mirada lenta, ¿no? Y a buscar las cosas analógicas, y a detener pues la mirada en otros sitios. En ese sentido yo creo que los libros, claro, son justo eso, ¿no? Son justo lo opuesto al mundo rápido, veloz y tal de las pantallas, de las redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido también está funcionando un poco como antídoto, ¿no? Como antídoto, como un refugio, ¿no? Casi. Como un poco refugio, sí. Sí, yo creo que sí. Quiero pensar que sí. A lo mejor soy una ingenua, que puede ser también. ¿Y hasta qué punto juega un papel importante en ese arraigo de los buenos hábitos el que haya personajes que te enganchen a la lectura desde pequeño y generen ese hábito? Pienso, por ejemplo, en mi generación, que creo que además tú has reflexionado bastante sobre ello, que en un momento determinado encontró el hábito de la lectura en libros como, por ejemplo, los de Manolito Gafotas. Era una historia muy accesible, pero que al mismo tiempo nos enseñaba cosas y te generaba ese interés por tener un libro entre las manos. No sé cuál será el Manolito Gafotas de hoy, pero hay muchísimos más títulos en las librerías, en las bibliotecas. No sé si ese acceso a tantísimos títulos al final puede abrumar o al contrario, genera un abanico mucho más amplio de oportunidades para los chavales. Hombre, yo quiero pensar que es lo segundo, ¿no? Que el hecho de que cada vez haya más historias
más distintas, más diversas y puntos de vista diferentes, siempre es positivo, ¿no? O sea, para mí está clarísimo. Otra cosa es que haya un personaje ahora mismo canónico, canónico me refiero a como tan relevante a nivel cultural como fue Manolito para nosotros, porque yo creo que ahora también todo en general está más disperso. Ya no hay, o me da a mí la sensación de que ya no hay esa conversación de todos a una sobre la misma serie, sobre el mismo libro y tal, sino que como el acceso a la cultura es más disperso, también se dispersan los intereses y los grupos y tal, pero bueno, eso no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿no? Seguro que hay un montón de personajes icónicos con los que los chavales sintonizan y pueden encontrar pues el mismo refugio, el mismo nivel de identificación que nosotros encontramos en Manolito, ¿no? Que al final la magia que tenía Manolito es que era un chaval normal, con gafas igual que nosotros, con un piso de 60 metros cuadrados igual que el de nuestros padres, con una vida completamente normal y sin embargo su vida seguía siendo digna de ser contada, ¿no? ¿Y qué sucede con esa brecha sociocultural? Nos decía Raquel que el barómetro destacaba mucho la diferencia entre géneros y también dibujaba un perfil muy claro de el lector prototípico, o en este caso lectora prototípica en España, mujer con estudios universitarios y en ámbito urbano. ¿El campo lee menos? Buah, pues no tengo ni idea, supongo que si lo dicen los datos. Bueno, eso dice el barómetro y dicen los editores, ¿no? Que son los que le toman el pulso al mercado, pero en realidad yo no sé si solamente es en el mercado, en las librerías o también en las bibliotecas, donde a lo mejor se encuentra ese acceso a los libros, ¿no? Puede ser. Lo que está claro es que, o sea, yo hablo desde el otro lado, que digamos que no, evidentemente no tengo los datos en la mano, pero sí que creo que está claro que cada vez está habiendo más interés por las historias rurales, ¿no? Yo creo que ha habido como cierto boom, ha habido muchos escritores que han puesto su mirada en historias rurales, ha pasado también en el cine, en las series y tal. Entonces, la verdad es que no tengo la sensación de que esto sea así, sino todo lo contrario, que la gente que a lo mejor antes desde el medio rural no tenía tanto acceso o no tenía pues la formación o lo que fuera, ¿no? Para generar un hábito lector, ahora hay ya generaciones que sí que lo tienen igual que en cualquier otro ámbito, ¿no? Claro. Alba, por último, ¿cuántos libros leíste tú el año pasado y cuántos quieres leer este año, si es que lo mides en el número de libros? No los cuento, la verdad es que no los cuento, pero bueno, ya te digo yo que más de 20 y más de 30 y más de 40 también. ¡Qué maravilla! Pero bueno, es que es mi trabajo también, o sea, yo siempre que me dicen ¿cómo te da tiempo y cómo haces todo esto, chica? Pues porque no estoy de 9 a 5 en una oficina, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final es mi trabajo, forma parte de lo que yo hago para vivir, y los libros para mí, aparte de ser por supuesto mi mayor afición, son también pues un alimento para mi oficio, ¿no? Entonces, bueno, que es absurdo compararse en esos términos, porque evidentemente yo no soy una lectora media. Claro. Alba Carballal, escritora, editora, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a compartir estas reflexiones acerca de los hábitos de lectura. Gracias a vosotros por invitarme. Y lo dicho, Raquel, muchísimas gracias. Gracias, Bayo. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica Ángel Cabrera y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y en la web de la SER. Esta semana además publicamos la segunda entrega de nuestras temporadas musicales. La cuarta temporada íntegra de Código de Barras ya está disponible con nuestra lista de Spotify. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo.
of a dream that cannot be in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serves now to define our cold society from which we'll rise. Dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. And we'll rise. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.